Centroamérica. Leopoldo Maldonado, hemos platicado muchas veces con él en este espacio y bueno, el tema sube de tono y no disminuye. Hay una tercera alerta durante este mes de diciembre para evidenciar la violencia contra la prensa, que pues ha sido en nuestro país pues lamentablemente muy fuerte. En nuestro país se convierte en una profesión de alto riesgo el periodismo. Leopoldo, gracias por estar con nosotros. Hola Cintia, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Efectivamente, nos referimos el día de ayer a una tercera alerta de una agresión en el estado de Jalisco, de agresiones sufridas por periodistas jaliscienses. La primera tuvo lugar el 8 de diciembre, cuando el gobernador Enrique Alfaro, de manera pues muy displicente, descalificó el trabajo de una periodista del Canal 44, es un canal de televisión pública de la Universidad de Guadalajara, y la acusó de querer ir a reventar, así dijo, un evento de la Secretaría de Salud del Estado. Después tenemos este lunes, pues un hecho que ya es de todos y todas conocido, que es el amago, o más bien el anuncio de que ya entabló una demanda por daño moral en contra del periodista Ricardo Ravelo por dos columnas publicadas los días 17 y 24 de diciembre en el medio digital. Sin embargo, que lo vinculan, otro periodista más, con otras fuentes, hay posibles vínculos con el crimen organizado. Eso es lo que señalaba Ricardo Ravelo, y el gobernador dijo que lo va a demandar o que ya lo demandó. Y muy beligerante en esa conferencia de prensa también le dijo que se cuidaran de lo que decía uno de los periodistas que lo comenzó a cuestionar. Y el martes por la noche, Canal 44, precisamente este medio público del estado de Jalisco, fue atacado por 3 sujetos cuando menos y murieron por heridas de bala. Fueron ultimados 2 guardias de seguridad del centro de transmisión ubicado en Tlaquepaque, ahí en Jalisco, en el Cerro del Cuatro. Entonces, evidentemente se está dando una situación muy compleja en el estado de Jalisco que se tiene que atender con todo el cuidado y con la debida diligencia para que esta situación no comience a recrudecer. No es buena señal de entrada que el titular del Poder Ejecutivo Estatal haga esta serie de señalamientos. No son los primeros que hace en contra de la prensa. Ya llevamos varios registrados a lo largo de su gestión, pero tiene que cuidar mucho sus dichos, porque se genera un efecto de hostilidad y virulencia en contra de la prensa en la entidad. Leopoldo, los grupos criminales y los grupos de la política arremeten contra la prensa porque pueden, porque hay impunidad y porque aparentemente pues estamos en la indefensiva los periodistas. ¿Qué le recomiendas al gremio? ¿Cuáles son las observaciones que puedes hacer para poder garantizar un ejercicio de libre expresión y sobre todo de información a la gente? Pues mira, siempre es muy difícil, pero no hay que dejar de denunciar. En la medida de lo posible y dada la gravedad de algunas situaciones, a veces es difícil denunciar, a veces es más peligroso en un país donde, como bien dices, Daniel, está el 98% de impunidad en los crímenes contra la prensa. Eso es un aliciente para que la violencia contra las y los periodistas siga sucediendo, y eso desincentiva, por supuesto, por otro lado, que la prensa denuncie este tipo de agresiones ante las autoridades correspondientes. Hoy, por ejemplo, ya estamos documentando el caso de un fotoperiodista de la agencia Reuters Internacional que fue detenido y fue llevado ante las autoridades ministeriales en la Ciudad de México. Es decir, son abusos que se cometen según nuestros registros, según nuestra documentación exhaustiva y profunda que hacemos caso por caso, cada 12 horas contra la prensa. Por eso hay que darle visibilidad, hay que ser solidarios y solidarios con los compañeros, hay que
estar mostrando esta situación de abusos de poder y, por supuesto, seguir exigiendo a las autoridades que actúen, que prevengan y que en caso de riesgos protejan. Y cuando ya hay una víctima periodista, por supuesto que haya la debida diligencia en las investigaciones. Lo contrario es lo que ya sucede, es decir, no se investiga, no se protege adecuadamente, no se previene. El caso del Cerro del Cuatro que les comentábamos, donde desafortunadamente asesinaron a 2 guardias de seguridad del Canal 44, pues la Fiscalía en cuestión de horas ya determinó las razones por las cuales se cometió el crimen sin haber llevado las mínimas diligencias. ¿Por qué? Porque inmediatamente se politizan los asuntos y cuando deberían de privilegiar la hipótesis del trabajo periodístico como el móvil del crimen, lo primero que hacen es, al contrario, descalificar esa hipótesis o descartarla. Leopoldo, y también lo que preocupa, pues la impunidad y todo esto que sucede en el entorno, es lo que puede estar pasando individualmente entre cada periodista, entre cada persona que nos dedicamos a esto, es estarnos autocensurando o bien inhibiéndonos a trabajar sobre algunos temas y decir, ¿para qué? Porque yo no quiero estar en problemas, yo no quiero verme afectado, yo quiero seguir con mi vida, yo no quiero que se metan con mi familia. Sabemos que cuando uno publica hasta un tweet, algo que señalas algo que a veces creemos que es insignificante porque sabemos que todos nos estamos dando cuenta, lo primero que hacen es mandarte un séquito de troles para que te ofendan, para que ofendan a tu familia y demás. Yo creo que es lo que buscan, ¿no? Inhibir el ejercicio periodístico. Así es. Y mira que hay una profunda discusión respecto a la autocensura y sí, se vale, ¿eh? Por supuesto que claro, ninguna nota vale una vida. No vale la pena arriesgar la vida por una nota de ninguna manera, ni la nuestra ni la de los nuestros. Pero efectivamente pues se ha convertido en el principal mecanismo de autoprotección ante la ausencia de un Estado, y yo me atrevería a decir ante la complicidad de un Estado en donde pues la propia impunidad los convierte en comparsas de los que cometen estas agresiones. Ahora, tampoco seamos ingenuos, casi el 50% de las agresiones cometidas contra la prensa en este país son cometidas por funcionarios públicos. Claro. Entonces, por eso resulta difícil acudir a las autoridades y por eso se vale la autocensura. El problema es que la autocensura nos termina dejando a la ciudadanía en general en total indefensión en la medida en que dejamos de tener información. Y eso es a lo que le apuestan las autoridades con este talante autoritario, muchas autoritarias, muchos políticos, muchos grupos criminales, a que los periodistas se autocensuren y que la gente no sepa y no cuestione lo que está sucediendo en su entorno. Sí, y otro fenómeno que también sucede y que es muy lamentable cuando pasa algo que aquí ha sucedido mucho en Sonora. Recuerdo el caso de un periodista allá en San Luis Río Colorado, que luego empiezan con que no es por el ejercicio periodístico, son cuestiones personales. Luego empiezan a sacar aspectos de tu vida que independientemente de lo que sea, como se haya atacado y demás, no se investiga porque empiezan a quererte denostar, a querer eso. Esa es otra campaña que trae muy fuerte y que esa campaña sabemos que viene directito de las autoridades. Así es. Desafortunadamente lo hemos visto en Sonora. Lo hemos visto en Veracruz, que es el estado que por mucho lidera esa infame lista de entidades más letales para la prensa en México, ya con 31 asesinatos en lo que va del siglo XXI, tan solo en Veracruz. Lo hemos visto en Chihuahua, lo hemos visto en Guerrero. Siempre las autoridades, como sucedió ahora en el caso del Canal 44 en Jalisco, en este caso no denostaron a las víctimas, pero no dudamos que para allá vaya la narrativa oficial. Pues en este caso es un botón de muestra de lo que sucede con las y los periodistas. Cuando mataron a Regina Martínez en el 2002 en Veracruz,
fue un crimen pasional. Cuando mataron a Gregorio Jiménez fue un pleito entre vecinos también en Coatzacoalcos, Veracruz. Sí. Siempre se inmiscuyen en la vida personal, le rascan, porque algo han de encontrar para desacreditar a la víctima y para justificar el crimen, lo cual es inaceptable en cualquier Estado democrático de derecho. Sí, recuerdo, Leopoldo, cuando se creó una campaña, no recuerdo el nombre, pero que los periodistas, los comunicadores subíamos a nuestros perfiles, ya sea de Facebook, de Twitter, quiénes somos, qué nos gusta, porque luego empiezan con que no, pues si le gustaba ir a tal fiesta o se metía en tales lugares, como yo soy así, soy esta persona, para que luego no salgan y digan es con quien andaba o demás, ¿no? Porque es muy triste que eso suceda, pues que además del dolor que van a tener los familiares ante la pérdida de su ser querido, que además tengan que estar lidiando con todo ese tipo de comentarios para hacerle una campaña negra, ¿no? Así es, y campaña negra muchas veces incentivada por las propias autoridades, pero desafortunadamente reproducida por varios medios. Eso es sí. Lo más doloroso. Volviendo a los casos, el caso Narváez en la Ciudad de México, por ejemplo, donde mataron a 4 mujeres y a un hombre, era fotoperiodista Rubén Espinosa, las autoridades no cejaron en acabar con la reputación de las víctimas. Y los medios reproducían esa narrativa. Entonces, yo creo que también hay mucho que hacer de autocrítica en el gremio periodístico para no caer en ese juego de las autoridades. Sabemos que luego de pronto a niveles cupulares puede haber muchos intereses en juego, que eso no necesariamente refleja la postura de los reporteros, reporteras, de la gente que está trabajando todo el tiempo y que está enfrentando los riesgos reales, pero sí nos queda claro que es una manera de justificar y de desacreditar la labor periodística como posible móvil de los crímenes. Es muy doloroso porque se sigue dando y es algo que desde la prensa yo creo que es un primer frente que puede frenar esta narrativa. Así es, porque luego se hace Vox Populi y la sociedad termina diciendo, pues es que quién era, en qué andaba metido, con quiénes se juntaban y demás, y eso es pues bastante triste. Pues como siempre te agradecemos mucho, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para la Oficina de México y Centroamérica, por estar con nosotros y pues desearte que tengas muy feliz año y que este 2022 llegue lo mejor.